familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre sueños en general, sueños premonitorios o de esos sueños que ya no sabes si tu realidad es esta que estás viviendo o es el sueño. La verdad es una cosa muy confusa porque muchas personas reciben mensajes, no sé si del más allá o de otras realidades por medio de sueños. Entonces, cuéntame si tú has tenido alguno de estos sueños extraños. En lo personal, yo sí, solamente una vez en mi vida soñé una vez que falleció una de mis familiares y al día siguiente pues nos dieron la noticia de que sí falleció, pero fue un sueño muy extraño. Oigan, ¿y qué onda con el calor? La verdad es que está muy intenso. Coméntame si también hace un buen de calor ahí en tu estado o en tu país. Coméntame si eres team frío, team calor. Yo la verdad soy team frío. Prefiero 1000 veces el frío. Pero bueno, ahora sí, ya que compartiste este video, ya que te suscribiste, ahora sí vamos a comenzar. Antes de relatar mi historia, debo de contarles que mi madre falleció cuando yo era un bebé. Por lo tanto, no tengo recuerdos de ella, y a mi padre no le gusta hablar sobre ella. Una vez tuve un extraño sueño. Volví a casa en coche y vi que había chocado un auto contra un árbol. Llamé a la ambulancia y mientras esperaba decidí bajarme a ayudar a las personas accidentadas. Había una mujer inconsciente de unos 20 años. No respiraba, así que decidí sacarla del coche para darle los primeros auxilios. Ella abrió los ojos y en ese momento el sueño terminó. Hace una semana celebramos mi cumpleaños. Mi tío me hizo un collage con viejas fotos de mi familia. Lo puse en mi habitación, pero cuando estaba a punto de salir el collage se cayó. Eché un vistazo a las fotos y había una foto de la boda de mis padres. Reconocí a mi papá al instante. Al lado había una señora embarazada. Parecía que tenía algunas cicatrices recientes en el brazo y en el cuello. Entonces me di cuenta. Ella era la mujer de mi sueño. Me temblaba todo el cuerpo. Corrí hacia mi padre para preguntarle qué había pasado. Me dijo que habían tenido un accidente hace 25 años, mientras mi madre estaba embarazada de mí. Que no sabe quién la sacó del coche, porque cuando llegó la ambulancia no había nadie. El médico le dijo que yo hubiera muerto por falta de oxígeno si nadie la hubiera ayudado. Este es uno de los casos en donde no sé si es como tipo un fallo en la Matrix o si es realidades paralelas, no sé, pero si es que en ese sueño realmente fue él el que ayudó a su mamá, o sea, imagínate, él se ayudó a sí mismo a sobrevivir, no sé, una cosa súper extraña. Coméntame si quieres algún podcast relacionado a fallos en la Matrix o realidades alternas, porque a mí la verdad es un tema que me interesa demasiado. De hecho, también ya tuve alguna experiencia por ahí extraña. Anteriormente trabajaba en una fábrica de zapatos. Los clientes mandaban personas para supervisar la calidad del producto terminado, por lo que yo conocía a cada empleado. Después de un tiempo renuncié y me vine a trabajar a Estados Unidos. Pasaron algunos meses y tuve un sueño demasiado extraño. Soñé con un ex compañero llamado Manuel. Estaba sentado en la sala de la casa de mi mamá. Llevaba su uniforme y se notaba muy serio. Lo saludé y le dije, «¿Qué milagro, Manuel? ¿Cómo has estado?» Me sonrió tristemente y me dijo, «Pues aquí, Edgar, con unos problemas». Se me hizo raro la forma en cómo me respondió. En eso mi mamá llegó a la sala y lo saludó. Él le respondió y le pidió a mi mamá un vaso de agua de una forma muy ansiosa. Mi mamá dio la vuelta y fue por el vaso. Lo vi y le pregunté, «Manuel, ¿qué tienes? ¿Todo bien?» Bajó su mentón y me respondió, «No, Edgar, deja que se vaya tu mamá porque no quiero que se vaya a espantar». No sé por qué, pero intuí algo malo. Le dije, «Manuel, ¿te suicidaste?» Y me dijo, «Sí, Edgar, pero no quiero que le digas a tu mamá porque no quiero espantarla». Me dijo que se había suicidado y le pregunté que cómo. Me dijo que se tuvo que colgar y que fue por unos problemas que tuvo con el esposo de una de las muchachas que trabajaba en la fábrica de zapatos. Ellos estaban saliendo y el esposo de la chava se había dado cuenta. Mi mamá entró a la sala, le dio el vaso de agua, él se la tomó y el sueño terminó. Desperté desesperado. Fue un sueño muy real. Al día siguiente vi en el perfil de Facebook de los familiares de Manuel una imagen de un moño negro y resulta que la persona que había fallecido fue el mismo Manuel. Llamé a un compañero de la fábrica y le pregunté qué había pasado con Manuel. Me dijo que había fallecido. Le pregunté cómo falleció y él me contestó que se había suicidado. Me dio un escalofrío que jamás había sentido.
Le dije que Manuel me dijo en un sueño que se había colgado porque había tenido unos problemas con una muchacha. Mi compañero me confirmó todo. Manuel no soportó la presión y su única salida había sido el suicidio. Este tipo de historias siempre me van a sorprender porque muchas veces ni siquiera nos acordamos de nuestros sueños, muchas veces decimos pues fue un sueño y ya, pero ¿será que cuando soñamos nos vamos a otra realidad en donde podemos como empalmarnos o podemos encontrar a personas en el plano espiritual, personas que ya no están físicamente, pero sí está su alma, su energía, su aura? No sé, bebé, coméntame qué es lo que piensas acerca de esta anécdota. Hola, me gustaría contarte mi historia. Realmente no sé si es un fallo en la Matrix o qué habrá pasado. Actualmente tengo 17 años, pero cuando tenía aproximadamente como 3 o 4 años le conté a mi madre que yo recuerdo haber estado en un lugar completamente azul con blanco, donde había muchos niños esperando nacer. Estábamos en una fila ordenada. Yo recuerdo que una voz de un hombre nos decía que escogiéramos a la familia de nuestra preferencia. Esa voz nos decía que estábamos por secciones. Las familias que estaban en espera del primer bebé o las familias que estaban esperando a su segundo bebé, las parejas que habían perdido a un bebé, etc. Recuerdo perfectamente que todo estaba ordenado por pasillos y en las secciones como lo explicó aquella voz. Yo decidí irme por las familias que anteriormente ya habían tenido un hijo. En el recorrido por ese pasillo vi a varias familias. Eran ellos en tamaño real, pero congelados. Como una fotografía de ellos, pero en tamaño real. Yo recuerdo haber pasado muchas familias, pero especialmente una fue la que me llamó la atención. Era una señora con un peinado muy particular, sujetado por una pinza. Unos aretes largos, una blusa blanca con formas circulares y puntos de colores. El señor traía una camisa azul cielo y un pantalón negro, complexión ancha y por último una niña de aproximadamente unos 5 años, con un vestido color beige, casi cafecito de pana y la parte de arriba del vestido color blanca con un osito. Recuerdo decirle a mi madre que cuando yo vi esa familia enseguida los elegí. Y recordé que le dije a la persona que me acompañaba que yo quería esa familia. Inmediatamente después de que todos los niños que estábamos en espera de nacer terminamos de elegir a nuestras familias, la voz que nos dijo que eligiéramos a nuestra familia nos pidió volvernos a formar para poder estar en espera de nuestro nacimiento y comentó que nuestra familia sería la misma que elegimos. Después de eso ya no recuerdo nada, solo recuerdo que después simplemente ya estaba con mi mamá y con mi papá. Terminando de decirle esto a mi mamá se quedó helada, pues me dijo que las personas que yo le describí eran exactamente ella, mi papá y mi hermana. Pero lo que más le impresionó fue el hecho en que en esa ocasión, en que los tres estaban vestidos de esa manera, no había foto ni modo de que yo pudiera saber sobre la existencia de esa ropa y la manera en cómo pude describirlo tan detalladamente. Esto es algo que hasta la fecha no encuentro una explicación y algo que casi nunca me animo a contar. La verdad es que estoy impactada, de verdad. Yo como que nunca pongo en duda las cosas que yo leo porque creo que sí pueden pasar cosas súper paranormales, súper surrealistas y la verdad es que yo lo voy a creer. No todo, pero decido creer en este tipo de historias porque me gustaría que a mí me creyeran. Entonces yo creo que sí es posible que las personas puedan recordar o vidas pasadas o no sé, o sea, o obtener algún mensaje mediante sueños. Yo sí creo eso, pero coméntame qué es lo que tú crees. En el año 2001 yo atravesaba una recuperación después de un accidente de tránsito. Mis papás tenían mucho cuidado conmigo. Yo había generado un apego tan intenso con mi papá. Siempre tenía ciertos temores de que algo le pudiera pasar. Recuerdo muy bien ese día. Yo me fui a dormir muy cansada y entré en un sueño tan profundo que cuando comenzó mi sueño parecía que todo era real. En el sueño pude observar cómo mi papá empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza y lo tuvimos que llevar al hospital. Vi cómo él se estaba deteriorando poco a poco, perdiendo la audición, perdiendo el apetito, entrando en estado de coma y luego en estado vegetal. En ese proceso vi cómo mi mamá también empezaba a perderse a sí misma. Recuerdo claramente cómo nos avisaron que mi papá había perdido la vida y que teníamos que ir a recogerlo.
Posterior a ello, en la parte final de mi sueño vi que mi mamá extrañaba mucho a mi papá y había generado un vicio al alcohol. El último recuerdo de mi sueño fue una imagen de mi mamá al costado de una cerveza en una mesa, sin conocimiento. Fue tanta la desesperación que empecé a llorar. Cabe señalar que todavía seguía en mi sueño. De pronto desperté gracias a que mi papá me estaba moviendo. Eran las 9 de la mañana. Me sorprendió verlo a esa hora, por lo que le pregunté por qué se había regresado, y él solo señaló su cabeza. En ese momento inició todo el proceso de su enfermedad, tal cual lo había soñado. Los doctores nunca supieron qué tenía mi papá, solamente era un dolor de cabeza que con el tiempo le destruyó el oído y perdió todo tipo de apetito. Cuando mi papá se enfermó, yo me empecé a volver aún más sensible a estas situaciones paranormales. Un día iba por la carretera para ir a ver a mi mamá, cuando se empezó a escuchar el llanto de un bebé. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y decidí que no iba a voltear. El llanto se volvía cada vez más fuerte a mis espaldas. Yo me torné más nerviosa y literal el bebé lloraba más fuerte. Visualicé una persona cruzando la avenida principal y decidí irme lo más rápido posible, sin mirar atrás. Cuando le cuento esto a mi mamá me dice que hay que tener cuidado porque cada vez que alguien escucha llorar a un bebé o a la llorona, alguien muere. A los 5 días mi mamá y yo estábamos almorzando con mi prima. Apenas habíamos regresado de cuidar a mi papá en el hospital. Ese día estábamos muy cansadas, cuando de pronto escuchamos a mi papá gritar en su cuarto que estaba a un lado de la cocina. Le dijimos a mi prima que fuera a verlo. Ella se va y regresa a los segundos. Me dice, ¿por qué tendría que ir a verlo si él está en el hospital? Mi mamá y yo nos miramos y le dijimos, ve corriendo al hospital porque algo le pasó. Pasó 1 hora cuando recibimos la llamada de mi prima diciendo que mi papá había fallecido. Ese proceso fue difícil porque en ese momento caí en cuenta de mi sueño. Empecé a cuidar tanto a mi mamá para que no se cumpliera la última parte del sueño. Yo soy muy creyente de Dios. Rezo todos los días para que mi madre no tenga un futuro lleno de tristeza. Ahora ella tiene otro tipo de vida muy diferente al que había soñado, pero realmente fue demasiado duro saber que pude haber hecho algo más por mi padre y a la vez no se pudo hacer nada. Yo ya había escuchado que hay muchas personas, que cada persona tiene un don y los dones son diferentes. Hay personas que pueden ver a fantasmas, hay personas que pueden saber qué va a pasar por medio de sueños. Hay diferentes tipos de dones, pero definitivamente tener sueños premonitorios creo que es difícil porque te pueden pasar situaciones como esta en donde sueñas con algo que realmente no querías saber, como puede ser la muerte de un ser querido, y el no saber qué hacer o tal vez el no poder hacer nada porque simplemente no puedes ir en contra del destino, o no sé, coméntame si tú crees que esos sueños puedan cambiarse o si crees que simplemente están destinados a suceder. Yo tenía un sueño recurrente donde moría en un accidente automovilístico. Sucedió tantas veces que escribí la secuencia de los eventos en mi computadora, para que si sucedía algo hubiera pruebas de que yo lo veía venir. Recordaba todo ese sueño, el tipo de árbol contra el que chocaba, el dolor de los huesos que se quebraban durante el impacto. Recordaba cada instante de mi muerte. Ese sueño siempre estuvo muy presente en mi pensamiento, al nivel que evité la carretera donde soñé que ocurría esa tragedia. Hice esto durante unos meses y siempre pensaba que era donde mi vida terminaría, pero 1 año después, mi primo murió exactamente de esa manera. El mismo árbol, los mismos huesos rotos y el mismo lugar. Mi primo y yo fuimos criados casi como hermanos, y cuando escuché sobre lo sucedido me sentí extremadamente paranoico. Lo que me dejó marcado fue que en mi sueño el médico le dijo a mi madre que yo morí instantáneamente, pero yo sabía que eso no era verdad, ya que podía sentir la agonía desde el primer momento del choque y la impotencia de saber que moría sin poder hacer nada al respecto. Así que cuando nos dijeron que mi primo murió instantáneamente, solo pude rezar y esperar con todo mi corazón que así hubiera sido. Definitivamente con estas historias creo que hay algo más allá de los sueños. Creo que sí tienen un significado, creo que no solamente son sueños y ya. Pero coméntame qué es lo que tú crees. Y ahora sí, hasta aquí vamos a dejar el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, coméntame cuál fue tu historia favorita o si tienes algún suceso relacionado a este tema.
Recuerda que aquí abajo en la descripción te voy a dejar el correo donde puedes mandar tu anécdota, sea paranormal o no, y también todas mis redes sociales por si quieres ir a seguirme. También me puedes comentar qué tipo de temas te gustaría escuchar. La verdad es que no solamente me gusta lo paranormal en el sentido de fantasmas, de cosas como esas, sino también me gustan como fallos en la realidad o cosas más extrañas, bebé, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, más adelante te voy a traer temas más relacionados a esto como fallos en la realidad. Y ahora sí, si te gustó dale like, suscríbete, nos vemos en el siguiente video. Ya saben que los quiero demasiado. ¡Mua! Bye.